Saludos jóvenes, buen sábado. El día de hoy desafortunadamente no estoy con ustedes, pero vamos a seguir las clases como debería de ser y hoy vamos a hablar un poco sobre ecualización y compresión de voces. Las voces son sumamente importantes en cualquier mezcla de cualquier género, no importa esta vez la estética, siempre va a ser muy importante las voces, excepto hay un género, excepto donde sí las voces están un poco más metidas que se llama... em, shoegaze es un género un poco experimental donde las voces sí están como muy hundidas, pero después, aparte de shoegaze, todos los géneros pop, rock, metal, merengue, salsa, hip hop, lo que sea, las voces son sumamente importantes, sobre todo en géneros como el pop, como el rap, como el hip hop, donde las voces son un elemento principal del desarrollo estético de la canción. Entonces las voces son sumamente importantes. En el multitrack que estamos trabajando de la banda Señor Cadejo, es una banda guatemalteca que hay que tener en cuenta, es una gran banda guatemalteca, donde ya estamos ecualizando las baterías, pues también vamos a tratar de estar viendo esta vez las voces. En el multitrack ustedes van a encontrar dos tracks diferentes. En este caso ustedes lo van a ver como Leadbox y Leadbox 2. Acá los tengo nombrados, ustedes lo ven en la pantalla. La diferencia de estos dos es que el Leadbox 1, como ustedes verán, vamos a hacer un pequeño zoom, como ustedes verán en el waveform, que es fácil de identificar esto, en las partes donde no hay voz, encontramos bleeding de la sesión. Esto fue una live session que se hizo acá en el estudio de la universidad y entonces tenemos áreas donde, si ustedes se dan cuenta, pues lo vamos a marcar un poco acá. Son estas áreas de acá donde ustedes pueden darse cuenta que hay bleeding. El bleeding, recordemos que es toda esta información que no deseábamos en el micrófono y se coló en el micrófono debido a la posición del micrófono respecto al resto de las fuentes. En este caso, pues el vocalista estaba dentro del rec room o de la sala de grabación con el resto del instrumento. Entonces era obvio que se iba a pasar. Pero se dan cuenta, pues no es exagerado, ya que estamos utilizando un micrófono dinámico. Esto es muy importante entenderlo a la hora de hacer sesiones en vivo. Tratamos de minorizar la cantidad de micrófonos de condensador que utilizaríamos. Con esto, intención de no tener bleeding en los micrófonos. Pero cuando se graba una live session es muy normal, un concierto en vivo, esto es muy normal, es que se haga algo denominado overdub. El overdub es simplemente una regrabación de algunos instrumentos que por X y razón hayan quedado mal. Pueden ser por fallas técnicas, por que no se grabó el track, que la computadora se trabó, que el cable tenía un ruido, o en este caso la cantidad de bleeding. Entonces, por ejemplo, acá hicimos nosotros una regrabación, un overdub. Voy a poner aquí el nombre para que ustedes lo puedan ver. Es overdub. Así se le conoce a estas regrabaciones. Hicimos un overdub de la voz únicamente con la intención de no tener ese bleeding. Y ustedes notan acá la diferencia entre cada uno de estos dos tracks, donde nosotros podemos ver que pues en este sí hay mucho bleeding y en este no hay bleeding. La intención también para hacer un overdub es que el instrumentista o vocalista que haga el overdub tiene que hacer una interpretación lo más parecida a la sesión en vivo, tanto en energía como en espontaneidad, como en interpretación. Entonces, en este caso, el vocalista hizo una muy buena interpretación de lo mismo que hizo en el live session, así que el overdub es completamente utilizable. ¿Por qué van las dos? Y esto es para que ustedes puedan aprender a elegir y que escuchen cuál es la diferencia de estos dos tracks. Pero, naturalmente, nosotros usaríamos siempre el overdub en la mezcla final. ¿Por qué? Pues porque no tiene ruido, no tiene bleeding. Eso haría que nosotros podamos mezclar y procesar de una mejor manera la señal de las voces sin necesidad de tener esta cantidad de bleeding en el micrófono. Eso va a hacer que las voces nosotros las podamos procesar de mejor manera. Ya vamos a hacer los procesos dentro del track sin bleeding y con bleeding y ustedes verán la diferencia, sobre todo en el proceso de compresión, debido a que la compresión se encarga de subir o reducir el rango dinámico, como ya hemos hablado al principio. Eso quiere decir que va a subir o la percepción de las dinámicas más bajas con las dinámicas más altas, las va a acercar. Y eso quiere decir, si el bleeding estaba bajo, pues ahora el bleeding también se va a escuchar
casi al mismo nivel que las voces que son de amplitud mayor. Entonces, la compresión sobre tracks que tienen mucho bleeding puede llegar a ser o tiende a ser bastante problemática en cualquier mezcla. Entonces, hay que evitarlo. Por eso es que hacemos estos overdubs. Siéntanse en libertad el día que a ustedes les toque hacer una live session o un concierto en analizar el concierto que se ha grabado y realizar los overdubs necesarios, ya sea de guitarra, de bajo, de batería, de voces. Incluso se han hecho overdubs de platos, por ejemplo, platos que hacen falta o platos que no se grabaron o por alguna razón, como les digo, puede ser desde que haya un ruido eléctrico por el cable o hasta que no se haya grabado correctamente, pues se puede volver a grabar, o incluso solos de guitarra o secciones rítmicas que de repente uno no tocó bien, y pues obviamente si es una sesión en vivo que va a salir a streaming o a cualquier plataforma, pues nosotros queremos que se haga lo más perfecto posible. Entonces nosotros hacemos una pequeña regrabación de esas partes. Bien, entendiendo que es un overdub y entendiendo que tenemos dos de estos, ahora vamos a entrar directamente a lo que nos compete, que es ecualización y compresión de voces. Bien, escuchemos de primero la voz con bleeding, porque es importante entender esto. Vamos a subir un poco de volumen. Soy de mente liberal, decidido, dispuesto a ganar. Si se dan cuenta, atrás se escucha la batería, a menor medida, no es tanto el bleeding, pero se escucha y lo podemos observar. De hecho, podemos escuchar solo esta parte de acá y es puramente bleeding. Que si en dado caso no tenemos la oportunidad de hacer un overdub, obviamente lo que podríamos hacer es simplemente una edición. Cortamos y quitamos esa parte y pues ya no tenemos el bleeding, obviamente. Pero siempre vamos a tener ese poco de mente liberal de bleeding atrás, ¿no? Entonces siempre va a afectar, porque a la hora que ecualicemos las voces, ecualizaremos también el bleeding, estaríamos ecualizándolo de igual forma. Entonces, sí, claro, una edición podría ayudar bastante. Si en dado caso no tenemos otra opción, pero tenemos la opción de hacer overdub, definitivamente va a ser mejor poder hacer un overdub a la hora de la grabación. Estas overdubs, insisto, se pueden hacer el mismo día de la grabación o puede ser otra fecha sin ningún problema, luego de un análisis previo, obviamente. Bien, entonces, esta es la voz. Escuchemos ahora el overdub. Soy de mente liberal, decidido, dispuesto a ganar o perder el limbo entre el bien y el mal. Me sostiene, quiero ser el descontrol de tu mente. Bastante bien interpretado, sin ningún ruido, y esto nos permite hacer muchas cosas con la voz. No necesariamente vamos a tener la limitante de este ruido que está de fondo, ¿no? Entonces acá vamos a poder ecualizar de una forma bastante óptima. Recordando siempre el tema de los EQ charts, acá tengo uno, vamos a ver si lo puedo mostrar, acá está el EQ chart de la voz. Esto, como mencionaba en la clase anterior, pues esto puede variar mucho, ¿no? Esto lo podemos encontrar en internet y van a haber variaciones de los EQ charts, pero no es para que ustedes lo tomen literal, sino simplemente un buen punto de partida donde nosotros podemos entender más o menos dónde se encuentran las áreas aproximadas, porque esto va en las baterías. Recordamos que hablábamos del tamaño del parche, del tamaño de la batería, del golpe, del cable, del micrófono. Pues aquí también, no, depende del micrófono de voz, depende de la voz, sobre todo si la persona es alto o es contralto o es mezzo o es tenor o es bajo. Dependiendo de todo esto va a depender del rango vocal, y esto también los pequeños fragmentos donde decimos, por ejemplo, en el área que hay que cortar para añadir claridad o quitar esta sensación como de boxiness, ¿no? Que es como cuando uno se tapa la boca. Pues eso puede variar dependiendo también el rango vocal del cantante, de la interpretación también, ¿no? Entonces eso solo es un punto de partida. Nosotros podríamos ir buscando en un rango de frecuencia, solo hay que tenerlo en cuenta. Es igual manera de high pass. Por ejemplo, aquí nos dice un high pass de 330 Hz, lo cual estaría bastante bien. Pero hay voces masculinas bastante graves, donde 130 Hz podría quitar bastante del timbre
de esta voz. Entonces es de considerar tal vez bajarlo un poco más, pero eso va a depender de el estilo de la voz. De hecho, el cantante del señor Cadejo que estamos tratando de mezclar ahorita, pues es una voz bastante grave y parte de su timbre y parte de lo que uno reconoce de su voz es esta parte grave. Entonces es sumamente importante mantenerlo. Ya vamos a ver cómo nosotros podemos determinar dónde hacer este corte de graves en una voz, que es sumamente importante. Bien, y aquí podemos ver, entonces, ya hablando del EQ chart, primero, como estamos hablando, de ese high pass que está alrededor de 130, como les menciono, esto va a depender mucho del cantante. Acá incluso nos dice que podríamos bajarlo hasta 100 Hz o incluso abajo. Yo he puesto, he encontrado vocalistas o he grabado vocalistas donde puedo poner mi high pass aproximadamente por los 80 Hz, 90 Hz, porque todavía hay un poco de peculiaridad dentro de esa área de frecuencias. Luego dice que hay un boost entre los 200 o 300 para agregar un poquito de cuerpo. Esto va a depender, como les digo, va a depender mucho de las voces y también sobre todo en audio en vivo de las circunstancias del lugar. O sea, este tipo de ecualizaciones funcionan muy bien en estudio, lo que están viendo ustedes. En vivo va a ser muy diferente, debido a que en vivo si tenemos mucho feedback o el lugar tiene mucho de 200 o 300 Hz, seguramente no vamos a tener que aumentar, al contrario, vamos a tener que cortar y muchas veces nos toca cortar exageradamente en vivo para poder evitar feedbacks, porque los feedbacks se pueden provocar mucho en estas áreas de 200, 300, 400, 600 Hz, 1000, 2000, 3000, 4000 son áreas que usualmente hay retroalimentación en los lugares, entonces es de tenerlo muy en cuenta que esto va a funcionar muy bien en estudio, en producción, en vivo seguramente va a ser muy diferente, aunque sí sabemos que esta área nos causa un poquito de grave, seguramente vamos a tener que bajar o hacer un corte muy exagerado en vivo, pero ese corte va a tener que ser balanceado para no quitar completamente esa área, solo evitar que exista el feedback, pero mantener esa parte de la voz. Entonces es un poquito más complicado en vivo. Claro que esto lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, pero es importante decirlo para que no se piense que esto se puede trasladar directamente en vivo. No, esto va a depender mucho de la optimización del sistema, va a depender mucho del lugar, va a depender mucho, perdón, de las bocinas, del micrófono, de la distancia, de la posición. Son otras cosas que hay que tomar en cuenta a la hora en vivo. Bien. En esta área dice que podemos quitar alrededor de esos 500 Hz para añadir un poquito de claridad, como hemos hablado, quitar un poquito de esta parte como de nasal, ¿no? En el área del 1K, 2K, dice que pues podemos quitar o añadir para poner un poquito más nasal. Acá hay una parte bien importante que no lo dice, pero es en el área de los 900, 800 y 1000 Hz. Está la claridad y la legibilidad de la voz, es decir, donde nosotros podemos entender cada una de las palabras que dice el vocalista. Ahorita vamos a hacerlo con la voz de señor Cadejo. Bien, en el área de los 3 a 5K vamos a encontrar un poquito de presencia y claridad, como les menciono, sí, pero si hay mucho feedback no vamos a tener que añadir, vamos a tener que cortar. Y cortar dependiendo para no quitar esa claridad, pero sí evitar el feedback. Entonces hay que buscar un balance en ese cut. Luego tenemos un high shelf para agregar crispiness o aire alrededor de los 10K. Como les menciono, esto va a depender mucho en vivo. En mi estudio sí seguramente lo vamos a encontrar por estas áreas y vamos a hacer un low pass alrededor de los 20K, 16K, 17K. Esto es para evitar áreas de la voz que realmente no utilizamos y solo están cargando de energía esas áreas que son importantes para los platillos, para algunos otros instrumentos y podemos hacer espacio, como hablamos siempre, que es la idea de mezclar, es crearlo en un espacio a todos los instrumentos, buscar la manera de que todos los instrumentos estén balanceados en volumen, en dinámica, en saturación, en otras cosas, pero la idea es que todos quepan en este rango de frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. Bien, viendo el EQ chart, que esto lo pueden encontrar en Google, como les digo, muy fácilmente. Yo puse EQ chart vocals y aparecen muchas opciones, así que ustedes pueden buscarlo, son libres de buscarlo. Vamos a ir directamente a la ecualización de las voces. Bien, para ecualizar las voces, pues ya sabemos, ¿no? Vamos a utilizar la visualización de Mixer. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. ¿Cómo hago este movimiento? Solo para que lo tengan en cuenta, yo dejo presionado Control y utilizo el scroll de mi mouse. Yo
sugiero, no sé, depende de cada quien. Hay gente que yo he visto que trabaja muy bien con el pad de la laptop. Yo no soy una de esas personas, yo trabajo con mouse y se me hace mucho más fácil hacer este tipo de movimientos. Claro, se puede hacer en pad también, pero es como un poquito más difícil y menos exacto, por eso me gusta más el scroller. Eso es una sugerencia por si quieren agilizar su workflow. A mí me agiliza mucho el tener un mouse. Bien, vamos a agregar un ecualizador paramétrico, que es el ecualizador que ya trae Studio One, que es el que estamos viendo acá. Y vamos a empezar a tratar de hacer lo que nos decía Liquid Chart, pues pensando en cómo funciona esta voz. Lo estoy trabajando en solo, es decir, no lo estoy trabajando en contexto con el resto de la banda. En este caso porque no tengo mezclado el resto y me estoy concentrando únicamente en las voces, y esto obviamente ustedes lo van a tener que probar en contexto y volver a ajustar algunas cosas que sean necesarias, pero en este caso vamos a enfocarnos únicamente en la voz. Bien, vamos a ir dónde podemos hacer ese corte de graves. ¿Cómo vamos a hacer ese corte de graves y saber dónde? Pues yo lo que hago es exagerarlo, llevémoslo a 500 Hz. 500 Hz es una exageración para un corte de graves en una voz. Eso lo sabemos. Sabemos que en 500 Hz, en 300 Hz, hay mucha información importante de la voz. Estamos hablando que está el cuerpo de la voz. Pero esto nos va a servir para poder hacer un barrido de frecuencias a partir de 500, ir retrocediendo hasta encontrar un punto donde nosotros no afectemos a la voz, pero estemos quitando toda esa energía en el área de los graves que no es necesaria. Por ejemplo, El Lucy me quiere hacer perder. escuchan la diferencia, ¿no? Empieza a sonar como que fuera un teléfono. Bien, una vez que ya lo tengo activado el low cut, voy a empezar a moverlo hacia el lado izquierdo. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Por ejemplo, si se dieron cuenta, cuando yo estaba alrededor de los 177, empiezo a darme cuenta de que ahí hay un pequeño cambio. Luego lo bajo un poco más a los 155 y me doy cuenta que todavía existen algunas partes importantes de la voz. Y llego a la conclusión que en 135 sería un buen lugar para poder hacer un corte, ya que en este caso no estoy afectando la voz, pero estoy cortando toda el área de los graves. Es un punto donde yo creo que funciona bastante bien en esta voz. Luego de que quitamos la parte de los graves de la voz, que es muy importante. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo. Se dan cuenta que si lo quito y lo pongo, pues no hay mayor diferencia. Eso quiere decir que no estoy interfiriendo en la parte de los graves. Lo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Vean ahora en 155 cómo cambia. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo. En esta voz es sumamente importante el área de los graves, así que voy a dejarlo en 135, inclusive podría dejarlo en 125 para tener un espacio. Cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasar. Vamos a dejarlo un poco más, inclusive 100. Vamos a dejarlo a 100 Hz. Me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. 100 Hz funciona muy bien. Vamos a ponerlo en 110, creo que lo puedo aumentar un poco. Que cumplí si me quiere hacer perder. El cielo pide. 110 Hz está bien, eso quiere decir que no estoy molestando a la voz, pero estoy quitando bastante las partes molestas, o es decir, las partes que están de más en la parte de los graves de esta voz. Bien. Pide dar la. Teniendo el low cut, vamos a ir hacia la otra parte que nos dice Liquid Chart, que es la parte de el cuerpo. Veamos si sí, hay un cuerpo ahí. La otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto. En esta área se dan cuenta que yo cuando hago o añado ganancia en estas áreas, pues empieza a escuchar como raro, no se escucha como natural. Yo creo que al contrario de agregar, creo que podríamos quitar un poco. Para pasarla bien. Para pasarla bien. No tanto, porque lo único que quiero quitar es esa sensación de... hay un efecto, recuerdan cuando hablamos de microfonía, sobre el efecto de proximidad, que es la cantidad de graves que se agregan en un micrófono cuando nos acercamos. De hecho, puedo hacer la prueba muy bien. Yo me alejo de este micrófono y ustedes escuchan mi voz con menos graves.
y cuando me voy acercando más al micrófono van a encontrar más graves. No es que yo haga mi voz más grave, es que el micrófono cambia su respuesta de frecuencia y se vuelve más grave. Pues entonces vamos a tratar de quitar esas áreas con el ecualizador. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado. Bien, ahí quitamos un poco. La realidad es que no estoy quitando mucho. Son 2 dBs los que estoy bajando. ¿Puedo hacer más de 2 dBs? Claro, dependiendo de qué tan exagerado es esto. Pero en este caso 2 dBs me funciona bastante bien. 2, 3 dBs. Perder. No quiero desfigurar su voz. Bien. Ahora vamos a esta área que les mencionaba, que es sumamente importante para mí, la legibilidad de las voces. Entonces vamos a escuchar con atención cómo las sílabas empiezan a adquirir mejor definición. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Bien, en este caso encuentro que en aproximadamente 276 Hz o 275 Hz, que sería como estar cuadrados, pero 276 funciona bien. Tengo la legibilidad de esta voz, como hice, pues se dieron cuenta que estuve moviendo en esta área hasta que encontré un punto donde yo escuché que las letras, la voz en sí, las palabras se empiezan a escuchar mejor. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Empiezo a escuchar mejor lo que dice, ¿no? Entonces creo que estamos bien. Vamos a buscar un poquito de aire en la voz. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto. Se dan cuenta, el cambio es ligero, pero bastante obvio, que es la voz empieza a escuchar mucho más clara, tiene menos sensación como que se estuviera hundiendo o una sensación extraña de grabación, empieza a pulirse un poco más. Vamos a escuchar otras partes. El mal me sostiene, quiero ser el descontrol de tu mente. Vivo en libertad y a su vez el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser el descontrol de tu mente. Es importante siempre revisar todas las áreas de la voz porque pues, estamos escuchando solo un pedazo, pero luego cuando paso al otro pedazo me doy cuenta que tal vez le estaba quitando mucho de los medios graves que le hacían parte del timbre o de la parte reconocible de la voz de este cantante. Entonces decidí mejor hacerlo así un poquito más hacia atrás. Esto siempre hay que hacerlo, hay que comprobar, hay que escuchar toda la canción, todas las partes. El cantante que va a cantar con diferentes intensidades, diferentes formas, entonces hay que ver realmente qué es lo que funciona en general para el vocalista. En este caso, pues algunas cosas de la parte de las altas funcionan muy bien, pero las otras partes pues, que funcionan como no muy bien en la parte de los graves. Se ajusta, simplemente se ajusta, ¿ok? Vamos a escuchar si cambia un poar el nivel también. Reprimido, vivo en libertad y a su vez el... Subimos como un dB, vamos a restar un dB en ganancia de compensación. Vivo en libertad y a su vez el limbo entre el bien. Está bastante bien, pero vamos a quitar 0.5 solo para tener un poquito de volumen. Era un ideal reprimido, vivo en libertad y a su vez el limbo entre el... Bien, se dan cuenta que es un proceso muy similar que hicimos con el bombo, con la caja, con los platos, con los toms, etc. Es muy similar. Siempre vamos a hacer este análisis de las áreas, tratamos de recortar o añadir. Y dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando, pues vamos a ajustar, pero sí nos sirve como un punto de referencia al EQ Chart para que nosotros empecemos ahí y luego empezamos a modificar alrededor del rango de frecuencias para encontrar cuál es el que nos sirve dependiendo, pues el vocalista, dependiendo del género, dependiendo un montón de otras cosas, ¿no? En este caso, pues lo logramos muy bien con esto. ¿Qué hubiera pasado si hacemos lo mismo con el track que tiene Bleeding? Escuchémoslo. Es la misma ecualización. El Lucy me quiere hacer perder.
El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Si yo quisiera quitar ese bleeding, tendría que hacer lo siguiente. Hacer el corte de graves un poquito más pronunciado y no podría añadirle tantos saltos debido al bleeding. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay Eso podría funcionar muy bien veredicto para evitar un poquito el bleeding, pero se dan cuenta que la voz pierde altos, pierde graves, entonces por eso el overdub es mucho mejor. Escuchemos el overdub. El Lucy me quiere hacer perder. Gran diferencia. El cielo pide Escuchemos el que no tiene overdub. dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay Se dan cuenta que si yo necesito subir altos, estoy exagerando, suben los platos, ¿no? Para que lo escuchen. Y si yo quito los graves, el cielo empieza a aparecer el bombo. pide dar la otra mejilla. Escuchemos el overdub ahora, el que no tiene bleeding. El Lucy me quiere hacer perder. Y esto es un claro ejemplo de por qué es muy útil utilizar el overdub, esta técnica que es simplemente una regrabación de lo mismo. Creo que es muy, muy útil. Bien, una vez que tenemos ecualizado, la voz, que va a ser sumamente importante ecualizar de primero y después comprimir. Este siempre es el debate de qué se hace de primero, se comprime o se ecualiza antes. Normalmente se ecualiza antes porque al quitar esta sección de los graves en el low cut o en el high pass, esta área tiene energía y esa energía también va a llevar o va a hacer que el compresor funcione de una forma diferente. Entonces siempre es necesario quitar o limpiar el track para que cuando pegue en el compresor comprima lo que tiene que comprimir y no comprima energía o áreas que no debería estar comprimiendo o no se active por áreas que no deberían de estar. Por ejemplo, la parte de los graves que no es necesaria, porque puede ser cuarto, puede ser un montón. Hay un poco de energía que nosotros tal vez no podamos escuchar, pero el compresor sí se activa por esto y las frecuencias graves usualmente tienen más amplitud que las frecuencias agudas. Entonces eso hace que el compresor pueda activarse de una forma como no debería de activarse, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bien. Entonces ahora vamos a comprimir. Vamos a empezar a hablar sobre compresores. Este es el compresor nativo de Studio One. Es un compresor de tipo VCA. Existen diferentes tipos de compresores. Ya vamos a llegar a ello en taller de mezcla para los que estudian liso. Pero para hacerles un resumen, existen los compresores VCA, los ópticos, los FET y los Variable Mu. Los Variable Mu son los conocidos de tubos, ¿okay? De bulbos. Está el de tubos, el óptico, está el FET y está el VCA. Diferencias: el VCA es muy rápido, el FET es rápido, el opto es lento, el Variable Mu es lento, el Variable Mu tiene saturación armónica incluida, el FET también, el opto también, el VCA no debería, pero cada uno tiene aplicaciones diferentes. El VCA es el más común y es el más versátil también, porque se puede utilizar de forma muy lenta o de forma muy rápida. El óptico, por ejemplo, no se puede utilizar de forma rápida. Viene determinada de una manera el attack y el release time, que no podemos modificarlo. En el FET, que el más común es el 1176, pues sí podemos modificarlo. El 1176 es uno de los compresores más populares a la hora de trabajar voces, a la hora de trabajar cualquier cosa, porque realmente crea también saturación armónica y eso enriquece todo el espectro de frecuencias de la voz o de cualquier instrumento. En este caso vamos a utilizar un VCA porque es el que nos provee Studio One. Podemos tener un FET, un óptico y un Variable Mu. Pues podríamos tener un óptico y un FET en Studio One. Solo hay que buscar algo llamado Fat Channel. El Fat Channel nos permite tener varios compresores y ecualizadores. Se dan cuenta que tenemos un ecualizador y un compresor muy normales. Tenemos un gate también, gate noise, que también es un proceso dinámico. Pero en el compresor nosotros podemos ir en esta área y podemos añadir un compresor de tubo que le dicen, pero realmente es un óptico. Y vamos a poner un FET también y tenemos una emulación de Studio One del 1176 de Universal Audio, que es uno de los compresores más utilizados e importantes de la industria en general. Esto pasa con los ecualizadores también. Tenemos un ecualizador paramétrico, pero podemos optar por tener un
ecualizador tipo Pultec pasivo y podemos tener un ecualizador más vintage, en este caso le dicen Vintage EQ, pero es un ecualizador muy similar a los que trae el 1073 Neve. Entonces tiene ciertas saturaciones armónicas que hacen diferente su procesamiento. Eso para que lo tengan en cuenta, pero no vamos a complicarnos la vida con eso por el momento y vamos a ir directamente al compresor VCA. Al abrirlo nosotros vamos a encontrar algunos parámetros que son muy importantes de entender. Vamos a entender el threshold. El threshold simplemente va a ser el umbral, que básicamente es donde va a identificar los picos más altos de la señal que esté trabajando y por medio de estos picos o de esta identificación de picos, pues va a decirle al compresor en qué momento tienen que empezar a trabajar. Es decir, identifica un pico, sobrepasa el pico y nosotros, que es en dBs, o sea, sobrepasa la cantidad de dBs y el compresor entra en modo de empiezo a comprimir. O sea, es como un silbato, ¿no?, de salida, de decir, ok, empiezas a comprimir una vez pases este nivel. Comprímemelo. Voy a mantener un ideal reprimido, vivo en Vean en esta área de aquí libertad abajo. y a su vez En el área de aquí abajo podemos ver un pequeño número que cambia, que se llama reduction, que es la reducción de dBs que está teniendo la señal de audio. Si nosotros hacemos el threshold, por ejemplo, a 0 dBs, vamos a ver que este reduction no se va a mover. vivo en libertad y a su vez el limbo. Si no se mueve es que no estamos comprimiendo absolutamente nada. Vamos a bajarlo hasta que empezamos a ver que se mueva esto. Voy a mantener un ideal reprimido, vivo en libertad. Aquí empezamos a darnos cuenta que dependiendo del pico más alto que alcance la amplitud, la voz, pues va a depender la cantidad de reducción. Entonces, por ejemplo, si bajamos, vamos a tener una reducción muy baja. Libertad y a su vez el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser el descontrol. Por ejemplo, aproximadamente en menos 10 dBs, el compresor apenas empieza a funcionar. ¿Cuánto vamos a buscar de reducción? Normalmente buscamos una reducción entre los 3 dBs a 5 o 7 dBs, dependiendo de la dinámica de la voz. En este caso, él sí canta muy fuerte y muy bajito y empieza como a tener mucha dinámica. De hecho, lo podemos ver acá. Tenemos dinámicas muy diferentes en esta área, en el waveform, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a llevar a tener una reducción, tratemos de tener una reducción de unos 4 dBs y vamos a tener muy bien nuestro compresor en este inicio. Voy a mantener un ideal reprimido, vivo en libertad y a su vez el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser. Vean esta área que es mucho más grande en el waveform. Vean esta área acá y vamos a ver cuánto reduce. El Lucy me quiere hacer. Veamos en esta área acá. Yeah, yeah, yeah. 6 dB en las áreas más altas y en las áreas más bajas, como por ejemplo acá. Tengo una reducción como de 4 o 5 dB aproximadamente en la reducción de los picos más bajos. Por ejemplo acá, nos vamos a dar cuenta que tenemos una reducción. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide. Reducir en los picos más altos 6, reducir en los picos más bajos 4, entre 3 dB, 5 dB, estamos bastante bien. De esta manera nosotros ya sabemos que el compresor sí está funcionando. De hecho, tenemos una pequeña barra amarilla que aparece en Studio One para demostrarnos cuánto está haciendo la reducción. Puesto a ganar Que se ve o también perder acá. el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser el descontrol de tu mente. Se dan cuenta que cuando lo quito alcanza más volumen. Y ustedes dirán, ¿por qué alcanza más volumen cuando lo quito? Porque estoy reduciendo menos 6 dBs. Estoy bajando el volumen del track con el compresor. Pero lo que vamos a hacer es compensarlo. Y para eso tenemos el Makeup Gain. Podemos utilizarlo de forma automática y compensa de forma automática. Liberal, decidido, dispuesto a ganar o perder el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser. Se dan cuenta que la diferencia es mínima cuando lo ponemos en Auro. Funciona bastante bien. A mí particularmente me gusta trabajarlo de forma manual y yo estoy reduciendo aproximadamente 4 dBs. Voy a aumentarle 5 dBs a ver cuánto, si esto es mucho o poco. Liberal, decidido. Es mucho, entonces vamos a ponerle más 4 dBs. Dispuesto a ganar o perder el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser el descontrol de tu mente.
De esta manera tenemos un control de picos en la señal de audio de una voz. Esto nos favorece porque entonces cuando él cante abajo se va a oír igual o al mismo nivel que cuando él canta muy arriba, porque tenemos una reducción. Cuando él canta muy arriba reducimos 7 dB, 6 dB. Cuando él canta bajito pues tenemos 4 dB y siempre va a estar en ese mismo área. O sea, va a haber una reducción para mantenerlo exactamente igual o balanceado en cuestión de dinámica. Escuchemos. Decidido, dispuesto a ganar o perder el limbo entre el bien y el mal. Me sostiene, quiero ser el descontrol de tu mente. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Ahora escuchémoslo sin compresor, esta parte que es bastante dinámica. Van a ver cómo la voz sube y baja de volumen sin no estar parejo, ¿no? El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado. Se dan cuenta cómo sube de volumen, es ligero, pero sube de volumen. El compresor lo que nos va a permitir como su primera función es mantener la señal lo más parejo posible. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Muy bien, creo que está funcionando bastante bien. Ahora bien, vamos a la siguiente parte importante del compresor, otro parámetro, que es el ratio. El ratio va a ser la cantidad de compresión que va a haber. Entonces ahorita tenemos un 2:1, es una relación. La relación 2:1 significa que cada vez que el compresor, por ejemplo en este caso, que pasa a -5 o a -7, cada vez que pase ese 2, esa cantidad de 2 dB, en este caso se duplica a 4, se triplica a 6, va a reducir 1 dB. O sea, no importa cuánto pase, va a reducir 1 dB. Entonces, desde 4 empieza a reducir 1 dB. Cosa que funciona bastante bien, pero las voces normalmente las vamos a trabajar un poquito más agresivas y vamos a tratar de buscar una relación de 4:1. 4:1. 4:1, 5:1, 6:1 funciona muy bien. Vamos a ver cómo cambia ahora la reducción de picos en esta área siempre que es muy importante. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Se dan cuenta ahora, la reducción y la parte de que es más pareja la voz es mucho más evidente. Vamos a quitar el compresor. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado. Vamos a escucharlo ahora con compresor. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Bien, ahora tenemos una reducción correcta. Ahora lo único que pasa es que cuando escuchamos el compresor, si ustedes lo notan, no sé si lo logran notar, pero vamos a tener como algunos cambios. Este video, como les digo, va a estar igual va a estar en YouTube. Creo que lo voy a estar subiendo, entonces lo podemos escuchar con audífonos, que creo que sería ideal. Que hagan un repaso de esto con audífonos para que escuchen la diferencia. Pero bien, ahora vamos a tener otros dos parámetros sumamente importantes, que es el attack y el release time, que es el tiempo que se va a tomar el compresor en empezar a comprimir y el tiempo que se va a tomar en dejar de comprimir. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera que la voz estuviera mucho más pegada, vamos a dejar que pase mucho transitorio y vamos a tratar de que el compresor se apague muy rápido para que todo sea como mucho más picudo, digámoslo, no como más, con más picos, con más dinámica, mucho más agresivo. Van a ver esto. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien.
para eso, cuando cambiara el attack time, va a cambiar cómo funciona el umbral. Vamos a tener que volverlo a ajustar. Escuchemos. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Ese es sin compresor. Qué Con compresor. complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Esa es una forma de que las voces adquieran mucho más potencia y que corten sobre la mezcla. Pero si no lo queremos así, queremos una voz más melodiosa, podemos aumentar un poco el release time y dejar como un balance entre el release time y el attack time. Yo normalmente lo dejo de esta manera, aproximadamente unos 10 milisegundos a 20 milisegundos y una apertura de unos 70 a 80 milisegundos. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Muy bien, una vez terminamos de comprimir, escuchémoslo sin compresión. El Lucy me quiere hacer perder. Con El compresión. cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla. Y vamos a buscar en otras áreas también de la voz para saber si funciona. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Creo que vamos a bajar un poco el attack time. Vamos a ver qué pasa. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Ves el limbo entre el bien y el mal. Me sostiene. Quiero ¿Puedes quitar el ser compresor? el descontrol de tu mente. Un ideal reprimido. Vivo en libertad y a su vez el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser el descontrol de tu mente. Ok, ahora tenemos una voz agresiva, constante, sin tanta dinámica, con dinámica suficiente como para poder entender la intención y la interpretación del vocalista. Y con una dinámica bastante pareja para que no perdamos la voz y no se mantenga casi siempre en el mismo lugar, ¿no? Se dieron cuenta que tuve que compensar de nuevo la salida porque estaba haciendo una compresión mucho más agresiva. Entonces dije, bueno, hay que compensarlo. Esto siempre hay que hacerlo, siempre hay que estar compensando, siempre hay que estar revisando. Ahora escuchamos la voz sin ningún proceso y con un proceso como el compresor. Voy a mantener un ideal reprimido. Vamos a aprender ahora Vivo todos. en libertad y a su vez el limbo entre el bien y el mal me sostiene. Quiero ser el descontrol de tu mente. Vean la diferencia. Sin, El Lucy me Con. quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Ahora agreguemos el compresor en la versión que no tiene, que tiene mucho ruido, ¿no? Solo para que vean la diferencia. Vean cuánto sube el bleeding. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado bleeding. poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. El bleeding sube demasiado, de los platos sobre todo, y el bombo sube bastante, entonces eso puede interferir mucho en la ecualización, en la compresión, en todo de la voz en general. En este caso, pues definitivamente nos sube mejor la versión. El Lucy me quiere hacer perder. El cielo pide dar la otra mejilla. Qué complicado poder entender. Aquí no hay veredicto para pasarla bien. Muy bien, entonces la tarea que les queda, por eso es un ejercicio de clase, tendrán los dos periodos, el periodo de procesos y el periodo de electricidad para hacerlo, es que ustedes van a tener que en su multitrack, en su computadora, ahorita en la clase, las personas que no llevaron computadora, no podían llevar computadora, por favor,
unirse a un compañero que sí lo tenga para poder hacer el proceso juntos. Van a tener que utilizar audífonos también en este caso y van a utilizar, recordemos, esto es bien importante, para usar la tarjeta de sonido de su computadora, utilizarán el el ASIO for All, perdón, versión 2. Esto es completamente gratis, descargable desde Google. Lo deben de poner acá en el dispositivo de audio, entonces ya no utilizarán la interfaz de audio. En este caso ustedes ven que estoy utilizando la interfaz de audio Focusrite, sino van a utilizar su tarjeta de sonido de la computadora. Muy bien, esto se lo tendrán que entregar con USB al auxiliar para que podamos llenar la casilla de entrega de esta hoja de trabajo, que es muy simple, que es simplemente hacer una ecualización y una compresión de la voz. ¿Y cómo van a enviar esta voz? Pues simplemente lo van a dejar en solo y van a hacer lo mismo que hicimos con la batería y lo mismo que hicimos con su primera mezcla. Un export o un mix down de esta área. Solo la voz, y van a poner acá su nombre, sección, carnet, vocal mix. Eso va a ser todo. Y esto se lo van a entregar en MP3 al auxiliar para que pueda meterlo a su computadora y podamos tener la carpeta de entrega, y a la vez vamos a marcar que se entregó. Por favor, las personas que lo hicieron en pareja porque no pudieron llevar su computadora, por favor avisar al auxiliar para que nosotros podamos marcarlo para que ustedes lo entreguen de forma online. ¿Ok? Recuerden que esto tiene un punteo de 15 puntos. Por favor, entréguenlo, así que vale la pena. Y los veo la próxima semana. Recuerden que la próxima semana también vamos a tener una clase online de revisión de baterías. Esa clase online de revisión de baterías, como lo puse en el WhatsApp, es el día de mañana, 24, domingo, de 6 de la tarde a 8 de la noche o 7 a 9, creo que lo puse, para que podamos revisar. Voy a revisar 6 de las baterías, voy a dar un feedback general y vamos a hablar un poco sobre lo de la clase también pasada, esta clase que están recibiendo, por cualquier duda. Los veo en la próxima.